Esto es audiolibro. Con la lectura del libro Adorando en Espíritu y en Verdad, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Bienvenidos. Capítulo 16. El poder de la música. La música tiene básicamente tres partes. 1. La melodía, que se puede tocar usando una sola nota a la vez en un instrumento, o al cantar solo una persona. 2. La armonía, que requiere de 2 o más notas y de 2 o más personas cantando juntas. 3. El ritmo, que se usa para mantener el tiempo de la música que está siendo tocado o cantado. Las tres partes de la música pueden afectar e influenciar las tres partes del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. En la música que viene del Señor o de Dios, la melodía puede ministrar al ser espiritual de una persona cuando canta solo la melodía al Señor. La armonía ministra al ser emocional o alma de la persona. La armonía puede hacer que una persona llore, que esté triste o que esté alegre. El ritmo de la música ministra al ser físico, es decir, al cuerpo. Cuando el ritmo es fuerte, el cuerpo tiene la tendencia a comenzar a moverse. En la música de Dios, la melodía es la parte más importante. Luego viene la armonía y la parte menos importante es el ritmo. Satanás invirtió ese orden en su música. Por mucho, la parte más importante de su música es el ritmo, el cual es la base o fundamento de la música rock. Si no hay ritmo, no hay música rock. La música rock surgió después de que se inventaron las primeras baterías, porque la batería es lo que produce el ritmo que la música requiere. De hecho, muchas veces en la música rock es difícil distinguir cuál es la melodía o la armonía, debido a que el ritmo es muy fuerte. El rock puede tomar control fácilmente del cuerpo del oyente. Por eso es que esa música a menudo está ligada al escenario de las drogas y la inmoralidad. En otros tipos de música, Satanás enfatiza la armonía. Esto lo hace a través de la música romántica. Esa música afecta las emociones y la letra contribuye a hacerlo. Muchas veces la letra da un mensaje más o menos como este: cuánto te amaba, pero ahora amo a otro o a otra. Como ya hemos visto, cuando David tocaba su arpa, el poder de la música de Dios liberaba al rey Saúl del espíritu demoníaco que lo atormentaba. Según el profeta Amós, en estos últimos días los líderes populares en la iglesia, a quienes el pueblo de Dios acude, hacen justamente lo opuesto, ya que provocan que se acerque la silla de Satanás. Amós 6 del 1 al 3. Durante el ministerio de Eliseo, cuando un músico tocó un instrumento, la presencia de Dios entró en la escena y trajo gran liberación a los ejércitos conjuntos de 3 reyes. Igualmente, el espíritu del carpintero de corazón endurecido que trabajaba para nosotros se quebrantó ante la presencia de Dios y quiso orar, debido a la música que atraía su presencia. Por otro lado, como hemos visto, la música de los Beatles trajo fuertes influencias demoníacas al mundo, el cual fue cambiado
y puesto bajo la influencia de la revolución sexual y de la rebelión y de una explosión en el uso de las drogas. Yo era estudiante en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, cuando los Beatles cantaron en el programa de televisión de Ed Sullivan. En el Ed Sullivan Show, en febrero de 1964, ellos conquistaron a la mayoría de personas en los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Por ese tiempo, mis amigos y yo estábamos buscando las cosas de Dios y no las influencias del mundo, por lo que no estábamos interesados en la música de los Beatles. Su nombre en inglés incluye la palabra ritmo, beat en inglés. Y sabemos que el ritmo que producían con su batería procedía de Olatunji. Un día, cuando yo iba caminando por el salón de los estudiantes, la televisión estaba encendida y los Beatles estaban cantando. Cuando miré hacia la televisión que colgaba del techo, mis ojos fueron abiertos de una forma milagrosa. Y nunca me había sucedido antes, ni me ha vuelto a suceder. Pude ver un río de ranas que salía de la televisión y caían sobre todos los que estaban escuchando. En Apocalipsis 16, 13 al 14 nos dice que, espiritualmente hablando, las ranas son espíritus de demonios que hacen señales y van a todo el mundo. Con ese río de ranas influyendo de su música, no es de maravillarse que hayan cambiado al mundo. Debiéramos recordar que las ranas fueron una de las plagas de Egipto y que las ranas espirituales son ciertamente una plaga en este mundo moderno. La música fue un asunto clave en Daniel 3 cuando Nabucodonosor hizo una imagen de oro y, al sonido de la música, todos debían inclinarse y adorar la imagen que él había hecho. Esta historia nos da un indicio de que la música puede motivarnos a adorar a Satanás, como Amós 6 del 1 al 4 lo muestra. Por otro lado, como hemos visto, la música puede motivarnos a adorar al Señor. Amós nos dice que en los últimos días, renombrados líderes en la iglesia estarán usando música para acercar la influencia de Satanás. Así que la música puede tener un efecto muy positivo y también un efecto muy negativo. En los últimos días, una de las bestias satánicas en Apocalipsis 13, 11 al 15, hará que se levante una imagen y la orden que dio Nabucodonosor se oirá otra vez. Quienes no adoren esa imagen morirán. La repetición de la historia aquí es demasiado clara como para ignorarla. Y es seguro que al sonido de la música casi toda persona se postrará y adorará la imagen. Que nosotros rehusemos a colocarnos bajo la influencia de la música que causará que adoremos al Dios equivocado en estos últimos días. Durante 60 años de ministerio he visto muchos ejemplos del poder negativo de la música en la vida de las personas e igualmente de su poder positivo. Ya hemos considerado el tremendo poder positivo que tenían la música de David. Por medio de ella pudo liberar el rey Saúl de la influencia de demonios. A continuación daré unos pocos ejemplos de su poder negativo y cómo este provoca que las personas se inclinen ante las tentaciones de Satanás. Hicimos guerra espiritual con la batería. Hace muchos años, una pareja de esposos que eran misioneros en el mismo país donde mi esposa y yo también lo éramos, tenían una iglesia bastante grande. Tristemente, el esposo murió de cáncer y no había ninguno en la congregación que fuera lo suficientemente maduro como para reemplazarlo en la posición de su pastor. Por eso su esposa,
continuó dirigiendo la iglesia por algún tiempo. Ella apreciaba mi enseñanza y me invitó a dar seminarios a su congregación en varias ocasiones. Un día me llamó por teléfono y me preguntó si podía ir a las instalaciones de su iglesia, porque ella y sus líderes querían preguntarme algo. Cuando entré en su oficina, que era muy grande, había 12 hombres sentados en círculo y ella detrás de su muy impresionante escritorio. Completaba el círculo. Me saludó y casi inmediatamente me hizo una pregunta. Aún puedo escucharla. Hermano Marvin, ¿dijo usted que la batería es del diablo? Yo le dije con sinceridad que nunca había dicho eso, porque hasta ese momento yo no lo había dicho, pero los próximos capítulos revelan la respuesta sincera que yo daría a esa pregunta el día de hoy. Como compartiré, he aprendido mucho más acerca de la batería y del fruto que produce. Ella rápidamente respondió: me alegra oír su respuesta, porque tuvimos al baterista de Elvis Presley anoche en nuestro servicio, el que se ha hecho cristiano ahora, y nos enseñó cómo hacer guerra espiritual usando la batería. Ese fue el fin de nuestra breve reunión. 3 semanas más tarde, ella se escapó con su líder principal, quien estaba casado con otra persona en la iglesia, y nunca más regresó a esa congregación. Tristemente, a menudo he sido testigo de que esa es la clase de guerra espiritual ante la cual muchos pastores y líderes espirituales han sucumbido. Hermano Marvin, estoy preocupado por usted. Años después, conocí a un grupo de misioneros de la misma nación donde ocurrió la tragedia arriba mencionada. Esos misioneros fueron muy efectivos por un tiempo y pronto tuvieron una iglesia enorme. Se convirtieron en uno de los ministerios más influyentes en el país. En esa época yo había sido invitado a reunirme cada mes con un pequeño grupo de pastores nacionales y el líder principal de ese gran ministerio también se reunía con nosotros. Durante el par de años en los que nos reunimos, ese líder y sus ancianos decidieron que Dios quería que siguieran el consejo de cierta joven de la iglesia. Ella era hija de uno de los ancianos principales de ese ministerio y que había tenido un sueño en el cual dijo haber recibido un mensaje para el pastor, sus ancianos y las distintas congregaciones que él había fundado. El mensaje era que ellos debían incorporar todo tipo de música del mundo a fin de atraer mucha gente al Señor. Ella nombró lo que debían incluir: rock, rap, jazz, románticas y otras más. La revelación de esa joven trajo un cambio enorme a esa iglesia central y a todas sus iglesias pertenecientes. El pastor de esa iglesia sabía que en nuestro ministerio nosotros no estábamos dispuestos a incorporar la música rock ni otros tipos de músicas del mundo. Después de finalizar una de nuestras reuniones mensuales, cuando ya los otros pastores se habían ido, él me habló acerca de nuestra negativa a seguir el consejo que ellos habían recibido en relación con la música rock, diciéndome: hermano Marvin, estoy muy preocupado por usted. Mi respuesta fue: yo también estoy muy preocupado por usted. Yo le dije eso porque sabía lo que esa música produce tarde o temprano en la vida de quienes se someten a ella. He observado ese fruto desde que entró al cuerpo de Cristo casi 50 años. Multitudes de pastores y ovejas han caído en inmoralidad
y en otros pecados terribles. Parece que pocos cristianos se han dado cuenta de por qué tantos ministros extremadamente exitosos han caído a lo largo de los años. Pocas semanas más tarde, este hombre dejó a su esposa y a sus hijos y a su iglesia y regresó a su país con su secretaria. Nunca volvió a ver atrás y no permitía que ni sus propios hijos lo visitaran. Hay una mezcla en su música. Hace muchos años el Señor me habló diciéndome que le hablara a un ministro cuya música había sido una bendición para muchos por décadas. Él estaba alcanzando a 140 millones de personas cada día a través de la radio, la televisión y de sus enormes campañas. Sin embargo, poco a poco fue deslizándose más y más hacia la música rock. En sus grabaciones y en sus campañas, el Señor me dijo que debía advertirle acerca del fruto que tendría al ir por ese camino. Cuando el Señor me habló, mi mente carnal estaba segura de que no existía forma alguna de tener siquiera una oportunidad de hablar con un hombre tan importante. Sin embargo, le obedecí al Señor y fui al lugar donde sabía que Él estaba. Yo estaba convencido de que lo que mi mente carnal había creído terminaría siendo el resultado de mi visita. Pero, de la manera que el Señor procede siempre que le obedecemos, Él milagrosamente abrió varias puertas y repentinamente me encontré a solas con ese ministro. Cuando le dije que el Señor me había enviado para advertirle acerca de la mezcla que estaba entrando en su música, su respuesta inicial fue un indiferente: oraremos al respecto. Pensé que ese era el fin del asunto, pero al seguir compartiendo con él, la presencia del Señor descendió en medio nuestro. Ese hombre reconocía y pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. Entonces confesó algo de lo cual yo había sido testigo por muchos años. Me dijo: usted tiene razón. Y denominaciones enteras han perdido la bendición de Dios debido a su música. Después de unos minutos más me dijo: quiero que sepa que mi equipo y yo regresaremos a casa mañana y haremos de esto un asunto urgente de oración. Efectivamente, él guardó su palabra, porque en la siguiente edición de su revista, el artículo de la portada era acerca del rock cristiano en las iglesias. En el artículo principal escribió: hablar de rock cristiano no tiene sentido, es como hablar de adulterio cristiano, y el rock cristiano es del diablo. Lamentablemente, más tarde, algunos de sus más cercanos lo convencieron de continuar usando el rock, y un poco de tiempo después fue expuesto por tener una relación adúltera. Su propio artículo debería de haber sido una advertencia de lo que sucedería. Trágicamente, millones de almas perdieron la bendición de recibir su ministerio al convertirse él en una víctima más de la música que causa que se acerque la silla de Satanás. Amo pastorear. Hace algún tiempo nos visitó un hombre muy interesante y estábamos conversando en la mesa en nuestro comedor después del almuerzo. Él era uno de los líderes evangélicos más conocidos en los Estados Unidos y era el fundador y pastor de una mega iglesia. También era el presidente de la organización evangélica más grande de los Estados Unidos. Mientras platicábamos nos dijo: amo pastorear, amo cada aspecto del pastorado, desde predicar hasta las sesiones de la junta, aconsejar y todo lo demás. Indudablemente era un hombre muy sincero, pero su iglesia y su vida estaban llenas de rock cristiano.
Unos pocos años más tarde, fue expuesto por estar involucrado en el tipo más perverso de inmoralidad y por abusar de las drogas. Es fácil juzgar, pero todos somos capaces de caer en los fosos más profundos y más aún si abrimos nuestros espíritus a la música rock. Ya sea dentro de la iglesia o en el mundo, solo la misericordia de Dios puede guardarnos de tales fosos, pero necesitamos su presencia en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Me parte el corazón ver que actualmente la mayoría de iglesias está usando música que atrae la presencia de la silla de Satanás en lugar de atraer la presencia de Dios. Tengo un clamor profundo en mi corazón porque el Señor visite a los líderes del cuerpo de Cristo y les muestre que muchos se han extraviado debido a su música. El resultado ha sido que hayan caído un líder tras otro y que vaya a caer pronto otro. Lo mismo ha estado sucediendo con los líderes en todos los niveles en el cuerpo de Cristo. Definitivamente voy a escribir un artículo para el periódico. Durante varios años, los principales editores de libros cristianos y los principales estudios de grabación de música cristiana organizaron una gran feria anual en diferentes lugares de los Estados Unidos. Cualquiera que tuviera música o libros para vender podía alquilar un kiosco para presentar su material a los muchos distribuidores de material cristiano que asistirían a la feria. Nosotros nunca habíamos participado en ella, pero un año decidimos hacerlo. Se iba a llevar a cabo en Miami, Florida. Así que alquilamos un kiosco para mostrar nuestros libros y nuestros cursos de la Biblia. También poníamos nuestra música de vez en cuando, usando una grabadora estéreo portátil. Uno de los grupos de rock cristiano más conocidos en los Estados Unidos daba sus conciertos en las reuniones principales y se reunían miles de personas. Después de uno de sus conciertos, los 4 hombres que formaban el grupo de rock ofrecían saludar a quien quiera que quisiera estrecharles la mano. Esto fue mucho antes del COVID-19. Tenían el cabello hasta los hombros y muchos tatuajes en sus cuerpos. Por supuesto, también tenían piercings. Nosotros pensábamos mal de los Beatles porque el cabello les cubría las orejas. Nunca nos hubiéramos imaginado que llegaría el día en que los así llamados músicos cristianos tendrían el cabello hasta los hombros. Los Beatles no tenían ninguna de esas otras tranzas. Eso era el mundo en aquel entonces, pero eso es la iglesia hoy. Cuán bajo hemos caído. La fila de personas aguardando para estrecharles la mano era de 1 de 2 cuadras de largo, y algunos de los pastores y evangelistas mejor conocidos estaban esperando en la fila. Definitivamente, esos 4 hombres los tenían impresionados. Mientras la fila aún era muy larga, una mujer llegó hasta nuestro kiosco y comenzó a compartir su corazón diciendo: «Soy reportera del Miami Herald, pero no vine aquí para escribir un artículo sobre este evento y definitivamente no soy cristiana». Luego continuó diciendo: «Una amiga ha estado presionándome por años para asistir a uno de esos eventos y finalmente accedí a hacerlo. Yo asisto a fiestas que son bastante locas, pero nunca he estado en un lugar con una atmósfera tan horrible como la que se siente en este lugar. Yo no tenía planeado escribir un artículo para el Herald, pero después de estar aquí, definitivamente lo haré. Le voy a mostrar a Miami lo que en realidad son los cristianos. Basta con ver esa fila esperando para poderles estrechar la mano a esos muchachos. Incluso hay ministros muy conocidos esperando de pie en esa fila». Luego, ella casi exigió:
Ponga uno de sus CDs para que yo lo escuche. Quiero oír cómo es la música de ustedes. Cuando comenzó a sonar uno de los CDs, ella se quedó muy quieta y luego exclamó: esta sí es música cristiana. Al escucharla, dan deseos de orar. ¿Cómo es posible que una mujer inconversa tuviera más discernimiento espiritual que la iglesia? ¿Qué es lo que queremos en nuestras vidas y en nuestras iglesias? ¿Queremos a cualquier costo el efímero éxito de los ojos del hombre? ¿O queremos éxito a los ojos de Dios? ¿Un éxito que será eterno? Pero yo sé que Dios estaba en nuestra reunión. A lo largo de los años, cuando he advertido a la gente acerca del tipo de música en la que está involucrada, muchas veces he escuchado esta declaración: yo conozco cuando la presencia de Dios está con nosotros y yo sé que definitivamente Él viene a nuestras reuniones. De lo que ellos pudieran no darse cuenta es que la Biblia llama a Satanás el querubín ungido. Nota, léase Ezequiel 28 del 14 al 15. En casi cualquier versión en inglés, el hebreo dice que es el querubín ungido. La unción en la Biblia se refiere a la presencia de Dios. Nota, en 1 Samuel 16:13, cuando Samuel ungió a David, el Espíritu del Señor vino sobre él. En Isaías 10:27, el yugo de Satanás es roto a causa de la unción, pero Isaías ya había dicho que el yugo es roto por el Señor. Isaías 9:4. Esa unción es la que caía sobre los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y como sacerdotes para el Señor necesitamos urgentemente esa unción hoy. Después de su caída, la unción de Satanás se convirtió en una unción falsificada, pero era y aún es una copia tan precisa de la verdadera unción que fue capaz de engañar a una tercera parte de los ángeles que vivían en la misma presencia de Dios. Como resultado, esos ángeles lo siguieron, creyendo que su falsa unción era la verdadera unción de Dios. Nota, véase Apocalipsis 12:4 y compárese con Apocalipsis 1:20. Estrellas pueden referirse a ángeles. También en Apocalipsis 12:7 muestra que hay ángeles caídos con Satanás. ¿Quiénes creemos ser nosotros para pensar que tenemos más discernimiento que los ángeles que vivían en la presencia de Dios en el cielo? Si pensamos que no podemos ser engañados, cuando la silla de Satanás se acerque y convenza a multitudes de que Él es Dios, entonces ya estamos engañados. En el fin, Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Que escapemos de su engaño. Yo podría dar muchos ejemplos más de la trágica caída de líderes en el cuerpo de Cristo, pero necesitamos ver con mayor claridad por qué eso está sucediendo. El apóstol Pablo nos explica lo que sucederá al final de los tiempos, y hoy estaremos definitivamente muy cerca de ese final, como veremos en el siguiente capítulo.